Hola amigos, bienvenidos a su podcast Plática con Sentido. Le habla Víctor Suárez y Jonathan Ramírez. Y hoy tenemos un invitadazo especial a este podcast. Se nos une David Ramírez. ¿Cómo estás, David? Hola muchachos, pues bien, aquí estamos, gracias a Dios. ¿Desde dónde? Estamos en la ciudad de West Lafayette, en el estado de Indiana, de los Estados Unidos. ¿Cómo está el clima por allá? ¿Ya hace frío o todavía? Ya está refrescando, supongo que también allá en Monterrey ya debe de estar el clima preinvernal, ¿no? Pues ahorita está un calorón. ¿De verdad? No sé tú, John, ¿cómo está allá en Santiago? Un poquito fresco, quizá por estar un poco alejado de la ciudad. Sí, yo creo. Ya aquí en la noche ya es cuando refresca. Ajá. Aquí ya cambió el clima. El clima. No es así frío, pero ya el vientecito de repente se siente así. Perfecto, pues ya es época otoñal y pues el día de hoy vamos a traer un podcast titulado Esto nos pasó por no hacer caso. Tómala. Y vamos a contar de experiencias que nos hayan pasado por no hacer caso para que todos nuestros escuchas puedan ver que a veces puede pasar algo cuando no haces caso. Y pues vamos a empezar. Quiero platicar lo que a mí me pasó. Esto fue tenía como 15, 16 años, yo creo. Creo en un podcast, no sé si te acuerdas, John, que hablé acerca de un estilo de música que me gustaba en esa edad, cuando estaba en la prepa, que me gustaba el rock metal. Ay. Intenso el Junior. Sí, la verdad. No sé si se acuerdan los primeros iPod. El primer iPod que era como un cuadro para música o video, algo así, ¿no? Sí. Yo tuve uno de esos. Sí, bueno, yo me acuerdo, empecé a meter música ahí al iPod y tenía una carpetita, podías hacer tus carpetas y todo, me acuerdo. Era una tecnología impresionante ese iPod. Y yo tenía así, música para patinar porque me gustaba patinar y era puro rock metal. Y música para dormir, que no era nada tonto, era pura música tranquila, clásica, estilo Yanni. Porque en las noches si las dudas. Sí, era de que para dormir música bonita. Música de Diosito. Sí. Y yo me acuerdo que mi papá una vez me dijo, Junior, deja de estar escuchando esa música. Tú no entiendes, es más, ni sabía inglés, yo ni sabía lo que decía, a mí nada más me gustaba cómo gritaba, el sonido de la batería y la guitarra. Y mi papá una vez me regañó y me dijo, deja de escuchar esa música porque tú no sabes las energías o lo que están diciendo que puedes atraer. Y yo decía, no pasa nada, a mí me gustaba escuchar esa música porque me aceleraba, o sea, cuando patinaba sentía una adrenalina como que si tuviera mucha fuerza y por eso me gustaba escuchar esa música. Y me acuerdo que había una banda que se llama Him, no sé si todavía existe esa banda, pero tenían un pentagrama, el logo, y yo yo me había comprado esa playera, me acuerdo, era una playera negra con el pentagrama y todo. Esas las tenía escondidas porque me gustaba ese grupo. Entonces resulta que eran como, yo creo que también era como estas temporadas de otoño o ya casi invierno cuando pues se venían los friazos aquí en Nuevo León, pues te dormías con tu edredón y todo. Y esa noche yo no me di cuenta y yo me acosté con esa camisa de Him. Entonces yo me acuerdo, yo tengo esa maña que cuando hace frío yo me tapo de pies a cabeza para dormir. En tiempo de frío me gusta mucho hacer eso. Y yo tenía el iPod, me acuerdo que había puesto música tranquila para dormir. Y tenía un programador ese iPod de que a cierta hora pues se apagaba. Ya cuando uno se dormía. Entonces yo me acuerdo, o sea, se apagó automáticamente el iPod y yo me quedé dormido pero con los audífonos puestos. Entonces cuando yo ya estaba dormido, de repente una luz me despertó y yo, como estaba acostado con la sábana puesta, veo que el iPod estaba prendido, pero en eso donde yo me quiero mover como que me paralicé
y entonces empiezo a ver cómo automáticamente se empieza a cambiar la carpeta con la carpeta para patinar, y en eso se empieza a prender la música, y empieza el volumen a todo lo que da, empieza a incrementar el volumen así, y el volumen, y escuchaba los gritos, y en ese momento yo estaba tieso, no me podía mover, y sentía como que en mis pies había como que una gallina, algo que estaba aleteando, y yo en ese momento, se los juro, era de que Diosito, discúlpame, perdóname, no voy a volver a escuchar esa música, pero no dejes que esa cosa me vaya a hacer daño. Yo tenía un pavor, y entonces así con todas las fuerzas hice para moverme, logro destaparme, y para saber que no fue un sueño, pues estaba la música seguía sonando. O sea, no fue un sueño de que me haya levantado y de que, pues yo me imaginé que la música se puso en el sueño, pero no, o sea, la música estaba, yo tuve que apagar la música, en eso me veo y veo que traía esa camisa negra. Agarré todas Primo, perdón, sí. Ahora sí que toda la adrenalina que te habías imaginado en esa noche la experimentaste, ¿no? La experimenté. Agarré todas mis camisas, me acuerdo, y las saqué afuera, en la lavandería, me acuerdo, las aventé y borré en ese momento toda esa música, y se acabó. Jamás en mi vida volví a escuchar ese estilo de música. ¿Cómo ven? Es curioso lo que contó Junior. Todavía no vamos a entrar en materia de lo que yo voy a contar, pero oye, de verdad que fue una experiencia llena no sé, me imagino, ¿no? Que al momento de estar patinando y escuchando una música así de acelerada como describía Junior, pues naturalmente como que uno se siente todo un superhéroe, ¿no? Y parece que todo se pone, no sé, se crispan los nervios, se siente me imagino que se siente algo potente, pero nada comparado con lo que seguramente experimentaste pues esa noche, ¿no? Que te sanó, te curó esa experiencia, o a lo mejor todavía seguiste un tiempo escuchando la música. Desde que pasó eso, en ese momento eliminé la música, tiré todas las camisas negras que tenía, y a estar escuchando pura calabaré, casi estuve como por un mes, la verdad. No, yo quería llorar en ese momento cuando no me podía mover, yo sentía que esa cosa me iba a atacar, o sea, fue algo, la verdad, muy fea porque estaba mi corazón latiendo rápido y no poder quitarte los audífonos. Imagínate tener todo el volumen alto con los audífonos en tus oídos y escuchar esos gritos, y no sé, eran como las 2 de la mañana, yo creo, 2, 3, 4, no sé. Pandemonio ahí. Sí, y sin poder moverte y no saber qué es lo que está en tus pies, es una cosa que cuando pude moverme y apagar el iPod, fue de que yo no podía dormir, estaba temblando. Yo me acuerdo esa noche me quedé temblando porque no quería volver a sentir eso. Pues qué experiencia, la verdad. Pero una sí. Pregunta, yo me hago una pregunta. ¿Será que las personas que tienden a tener este tipo de experiencias con música con letras muy fuertes, este tipo de rock metal, que han experimentado eso, yo me imagino que estas experiencias los hacen que sigan buscando este tipo de aire intenso, ¿no? De aire muy pesado, de estas experiencias. No sé ustedes cómo creen que haya personas que sí lo siguen buscando, o sea, tuvieron esta experiencia que para ti fue algo que te marcó y que dijiste ya no, pero haya personas que sigan buscando más experiencias aún más intensas. Yo digo que sí. Digo, en el mundo hay cada gente que te asombras de lo que son, como les gusta ir a casas abandonadas para experimentar eso. No sé ustedes, no sé David, ¿tú qué opinas? ¿Por qué por qué al ser humano le gusta ver cosas de terror? Yo soy fan de las cosas de terror, pero ¿por qué? O sea, eso nos hace como que sentirnos vivos, sentir el terror, o porque todos sabemos que las mejores películas taquilleras
si no son de héroes, es de terror. O sea, el terror siempre es una buena industria. O sea, ¿qué es lo que motiva al ser humano para que quiera experimentar el miedo, el terror? Fíjate que yo tengo mi teoría, porque es curioso que mi experiencia más o menos va similar a lo que a ti te pasó. No sé qué tanto bueno, por una parte, si lo vemos desde un punto espiritual, pues uno diría, ay no, Dios me castigó, ¿no? Pero por otra parte siento que hay algo físico allí, hay alguna cosa física que sucede en el cerebro que la gente obviamente pues al experimentar, o más bien, por ejemplo, hablando en el tema del cine o de la música, yo pienso, tú mencionaste que incluso ni siquiera entendías el inglés ni lo que decían, pero el ruido o el sonido te hacía sentir bien, ¿no? Entonces, no sé qué tan loco pueda ser, pero yo no dudo que muchas de estas personas que se dedican a construir o producir música o hacer películas, primero tienen que estar basados en estudios neurológicos, ¿no? ¿Qué es lo que afecta a una persona y en qué forma le afecta, ¿no? Entonces, ese constante anhelo por experimentar algo fuerte, yo creo que es una corriente muy fuerte y a lo mejor no es algo de lo que se hable mucho, pero yo sí pienso que está un poco, vamos a decir, medio manipulado el asunto, ¿no? ¿Qué opinas, John? Sí, yo creo, como dice David, que es una industria bien trabajada que precisamente va buscando esto, ¿no? Es esa conexión con el cerebro que te permita sentir o escuchar cosas, podríamos decir, paranormales, y que yo creo que en todo esto no dudo pues que sí el diablo esté por detrás de estas mentes, ¿no? Que trabajan en la industria cinematográfica, en la música, y que pues que sí es real, ¿no? O sea, sí pasa y muchas personas ya lo han experimentado y lo seguirán experimentando. Sí, yo creo la manipulación para poder entretenernos y querer indagar más sobre esas cosas ocultas, yo creo que va más allá de una sola película nada más de entretenimiento, sino como que eso te motiva a seguir queriendo ver más, saber más, o sea, metiéndote a esos terrenos. Pero sí, la verdad, como les platicaba, yo escuchaba ese estilo de música, ni les entendía, nada más me gustaba el grito, pero en realidad sentía yo una adrenalina que al patinar yo y al caerme era como que no me dolía. Cuando pasó todo eso, yo quise meter otro estilo de música más tranquilo para patinar y ya no sentía esa misma adrenalina, como que me faltaba eso, pero yo no lo quería volver a descargar o a descargar esa misma música. Ya como una adicción, ¿no? Sí, como que se perdió eso que a mí me motivaba a patinar. Con esa adrenalina se perdió, ya no lo volví a sentir. Oigan, quiere decir que la música y la televisión y los videos, todo este tipo de materiales es un canal, ¿no? Es un canal que te puede transportar a este tipo de mundos, podríamos decir, mundos espirituales, ¿cómo ven? ¿Sí, no? Definitivamente. Creo que sí, las ondas sonoras de la música, como que no sé si alguna vez escucharon, era un mito o algo que era el tono del diablo. Había un tono, no me acuerdo, que era ese estilo y que uno no lo podía tocar porque si no invocaban. No sé si llegaron a escuchar ese mito. Tiene años, no me acuerdo. La verdad no. Lo que sí es una realidad, que las personas que estudian un poco acerca de los inicios del hombre, pues obviamente a través del conocimiento de los antiguos podemos saber que la música pues tiene muchísimos miles de años que se creó, y que si nos metemos ya hablando sobre un tema espiritual o ya en un concepto espiritual, la música fue formada, yo creo que primeramente para alabar a Dios, ¿no? Y no dudo que en ese proceso el diablo haya tergiversado
la idea de la música también para alabarlo a Él. Entonces, la música es milenaria, ¿no? Y desde hace muchos años yo creo que se viene practicando, y tanto se puede practicar para darle gloria a Dios, como también hay música que se puede hacer para invocar al enemigo. No sé qué ustedes piensan. Pues yo pienso que siento, bueno, desde mi punto de vista, a lo mejor eso sería otro tema. Yo he analizado mucho el tema o he pensado personalmente en esto del tema del diablo y de Dios, y qué tanta atracción pueden hacer ¿cómo se podría decir? Qué tanta atracción pueden implementar, por así decirlo, sobre la gente. Pero lo que sí es cierto es que la música, como dice Johnny, creo que fue diseñada para alabar a Dios, y música fuera de ese ámbito, no sé si es para alabar al diablo, para invocar al diablo, pero sí es para incitar a que el ser humano cometa, pues, cosas horrorosas, ¿no? Algo igual metiendo de la música, pero no hablando ya del diablo o de Dios. Vi un documental de por qué hay muchas iglesias cristianas que tienen a demasiados adeptos y los pueden tener ahí por más de 3-4 horas en una iglesia. ¿No será por el salto y todo eso? No, lo que yo veía era que, no sé si han visto las iglesias cristianas de diferentes denominación en Estados Unidos o en Centroamérica, que como que bajan la intensidad de la luz, y entonces el que está predicando le ponen como un fondo musical que hace como que sea un romanticismo, que lavado de cerebro. Sí, una atmósfera romántica, donde las personas están diciendo, y en este momento tú vas a ser salvo y vas a tener bendiciones, vas a tener un carro, y está la música así como que emotiva, y las personas se sienten como que esa atmósfera de la música, la luz bajita, como si fuera una cena romántica, como un romanticismo, hace que las personas empiecen a sentir bien, y por eso van y acuden. Sí. Entonces, y fíjate, Junior, que ahora que lo mencionas, estuve leyendo y muchas iglesias ya están optando, sobre todo centros cristianos, por ese tipo de crear esas experiencias sensoriales, ¿no? Se enfoca mucho en eso, ¿no? En la luz, en la lucecita tenue, en la oscuridad, en el tipo de música para crear, como tú dices, esa atmósfera que sea un canal para permitir que el espectador esté percibiendo esas sensaciones. Oigan, de hecho, yo pienso que va mucho más allá, porque me acuerdo que en una clase que tuve de arte, pues fue en la prepa, me acuerdo que tomamos una clase donde hablaban acerca de la influencia que tuvo la Iglesia Católica en el tiempo barroco. Como ya saben, ¿no? Las iglesias con muchos adornos y todo ese rollo, Francia y muchos otros lugares creando estas catedrales inmensas, y por dentro pues como que hay mucha oscuridad. Si han visto obviamente películas que se relacionan con esos tiempos, cómo se ven lugares oscuros, se ven profundos, y entonces en esa clase me acuerdo que nos contaba algún maestro que la idea original pues era de influir emocionalmente sobre la gente, porque entrabas a la iglesia y sentías temor, ¿no? Veías la oscuridad, los muros gigantes. Entonces, pues, ¿quién dice que si hace varios siglos esto ya era casi que un negocio, ¿no? Porque pues la gente iba a la iglesia con ese terror. Ahora, pues, con mucha más razón, cuando las ideas han evolucionado, cuando el negocio se ve desde otro punto de vista, pues obviamente yo creo que sería pues ser un poco infantil si no se diera uno cuenta de eso. Todos sabemos que las personas que hacen iglesias y no es con el fin de dar el mensaje, muchos lo hacen con el fin es una gran industria que tiene demasiado dinero de por medio, y creo que yo creo que más esas personas como que ya saben cómo jugar con la mente de las personas y saben cómo poder atraer. Entonces yo me imagino, o sea, yo sé que hay iglesias que en realidad utilizan eso y puede que lo estén haciendo bien, pero
juega mucho, como decía David, juega mucho la oscuridad, el estilo de música, o sea, pero bueno, yo creo que ya retomando nuestras experiencias, como dice el tema, el podcast, esto nos pasó por no hacer caso, quisiéramos escuchar la experiencia. Recuerdos a la mente, dos son infantiles, a lo mejor y no vale la pena mencionarlos, pero sí, hace un par de años, pues para no hacerlo tan largo, fue algo similar como lo que te pasó, Junior. Básicamente yo empecé a ver la serie esta famosa de The Walking Dead, los caminantes vivientes. Y sí, parece que lleva el mismo, hasta creo que te llegué a contar, no sé, pero bueno, el punto es que pues empecé a ver la serie, yo creo que alrededor de una semana o 2 semanas, y pues ya saben, ¿no? Es una serie muy visual, con mucha sangre y todo ese rollo. Pues resulta que una noche me fui a dormir, precisamente una noche, pues estaba durmiendo, bueno, me fui a acostar, ¿no? Yo recuerdo que me acosté y pues ya como que me empecé a dormir, pero al mismo tiempo pues como que sentía que estaba todavía despierto, cuando en eso empecé a sentir como que había una presión en el cuarto, así como que si todo estuviera, como si no hubiera, ¿cómo se dice? Como si no hubiera atmósfera, no hubiera presión. Entonces sentía como que el cuarto, sin que se moviera ni nada, pero se hacía más pequeño, y sentía la presión en mis oídos y en todo mi cuerpo, y pues no me podía mover ni nada. Y recuerdo que como que detrás de mi cabeza, porque yo dormía en el piso, o sea, dormía como una colchonetita, porque no me gustaban las camas, no me gustan las camas, entonces dormía prácticamente en el piso, y sentía que en la parte de atrás de mí, qué curioso, ¿no? Porque para ti fue como que en los pies, pero a mí fue como que atrás de mí había una voz que estaba susurrando. Si ustedes han visto la película de El Señor de los Anillos, cuando, por ejemplo, las personas voltean a ver hacia este ojo grande que representa el mal. Sí, que como que susurra. Exactamente, bueno, exactamente ese mismo sonido, pero era un poco más claro. Yo sentía que eran palabras que decían, ¿no? Como que susurraba cosas, pero yo no entendía obviamente lo que era. Y así estuve luchando, no sé, yo pienso que fueron un par de minutos, pero yo sentí que fue un buen rato. Y pues nada, así de la nada se quitó. Y pues adiós Walking Dead y todo lo que tenía que ver con eso, no más series. No más series. Pero fue una experiencia. Antes de que ustedes digan algo más, fíjense que yo, no sé, ¿verdad? Saliendo un poquito del tema de lo espiritual, yo creo que también, como habíamos mencionado, yo sentí que al mismo tiempo que Dios me estaba diciendo, oye, ¿qué estás haciendo, no? Estás invirtiendo mucho tiempo en ver estas cosas, pero al mismo tiempo sentí que, si bien era un castigo de Dios, más bien también era como que un castigo que yo mismo me estaba infligiendo, porque pues como que me di cuenta, bueno, si ustedes investigan, hay un efecto que se llama, bueno, el que les llamamos, o se les llama ¿cómo se me levantó el muerto, no? La gente dice algo así. Entonces, pues si ustedes investigan, resulta que este fenómeno, que es un fenómeno neurológico, pues es real, ¿no? Sucede que las personas, es cuando están bajo mucha presión emocional, especialmente bajo ciertas iluminaciones y los shocks y los cambios de luces y todo eso, pues los nervios se crispan, y llega un momento en el que como que colapsa el sistema nervioso y da esa sensación de que no te puedes mover, y a veces hay alucinaciones y demás. Entonces, digamos que desde el punto de vista científico, pues yo le doy un 10, ¿no? Está bien identificado, creo que muchas personas lo han vivido, pero quizá por falta del conocimiento espiritual y de Dios y todo eso, pues uno piensa, pues se me levantó el muerto, como se dice, o fue una experiencia sobrenatural del demonio, cosas así, ¿no? Fíjense, si no fuéramos cristianos, como había mencionado Junior, que le gustaba pues ese tipo de música, y decía, ¿no?, que hay gente que hasta lo hace con esa intención de buscar experiencias raras,
pues una persona así diría, oye, pues qué chido, ¿no? Ya me pasó, ahora que se repita otra vez, qué bien. Pero creo que nosotros como cristianos, pues yo creo que entendemos que pues es un mensaje más profundo, ¿no? Fíjate, Junior, que no sé qué tan real sea eso, porque fíjate que un tiempo, mucho antes de que viera esta serie, que en realidad sí, fíjate que yo no pienso que sea una serie tan terrorífica. Yo me acuerdo que un buen tiempo, cuando era más joven, como no sé, unos años atrás, yo empecé a ver películas de terror independientes. Tenía un amigo que su papá había tenido como una de esas tiendas de películas donde rentaban, y pues en ese entonces obviamente pues mi mentalidad no estaba muy lejos de lo que de una mentalidad espiritual, y me acuerdo que por lo menos 1 o 2 veces por semana me prestaba películas de ese tipo, ¿no? Que son películas, ¿cómo les dicen? Tienen un nombre que no son caseras, pero son muy explícitas, ¿no? O sea, de que pues, no sé, a lo mejor el cine comercial pues trata de censurar a veces un poquito, o a lo mejor... Fíjate que me gustaba ver esas películas de terror independiente, porque son más, se puede decir, son más realistas, no sé por qué, o son tan crudas. Pero lo curioso para mí, o sea, desde como yo lo veo, es que pues una serie tan, digamos, tan light, tan ligera como podría ser en comparación con otras cosas que yo vi en esas películas de las que hemos mencionado, siento que lo curioso es pensar que por qué precisamente ya formando parte de la iglesia, teniendo responsabilidades, ya hablando cosas serias del Espíritu Santo y todo eso, precisamente una serie como esa me causó un impacto tan grande cuando pues más jovencito, sin ser incluso miembro de la iglesia, pues me echaba mis 2, 3 películas, ¿no? De estas películas feas, y como tú dices, no pasaba nada, y de verdad que no sé hasta qué nivel se pueda llegar sin experimentar nada, pero pues yo me acuerdo que, por ejemplo, es muy popular en este tipo de cine, el cine francés, ¿no? Que lo conocen por su crudeza y por su forma de hacer las películas tan feamente o tan crudamente, y yo me acuerdo que me echaba una que otra peliculita francesa de ese aspecto, y pues nunca sentí miedo o experimenté nada. Entonces pues quién sabe, yo creo que sí tiene mucho que ver el aspecto espiritual. Sí. Tú, John, ya te acuerdas. Ya me inspiraron. Bueno, sí, ya me inspiraron los dos. Sé que ya fue mi turno, pero la verdad me han pasado tantas cosas que yo a veces me río de que yo mismo me consigo estas cosas, porque prácticamente yo sé a dónde voy y qué es lo que voy a hacer, y lo hago conscientemente. Quiero contar hablando de una película de terror que yo vi, pero yo de chiquito era, o no sé, dice Kenia que a veces también era sonámbulo, y entonces yo me acuerdo ahí en Citón, ahí en Yerbaniz, que una vez yo dormía cerca de la ventana. Me acuerdo que también estaba un frío, pero de esos fríos ya era, creo que diciembre, enero. No, era como enero. Invierno. Sí, ya eran de los fuertes, ya los últimos. Y yo me acuerdo que alguien me tocó a la ventana y me dijo, hey, ven, vamos a ver los pirotécnicos. Y entonces yo me acuerdo que me levanté y me decía, ven, vamos a verlos. Y yo abrí la puerta así descalzo y me salí de la casa. Y entonces yo me quedo arriba viendo así para ver los fuegos artificiales, y de repente despierto y abro los ojos. Yo siento que como que el frío fue el que me levantó. Entonces pues me voy corriendo rápido a la cama, y mi mamá se dio cuenta y mi mamá se asustó que estaba haciendo afuera, y así yo creo que tenía pero no había nadie. No había nadie. No, nadie, era ya de noche, era igual como las 3, 4 de la mañana, yo creo.
pero yo escuché que alguien me dijo que viniera a ver los fuegos artificiales y mi mamá me dijo que era sonámbulo y tuvieron que poner una cerradura y todo para que no me levantara. Yo tenía como 11 años, yo creo. Tenía como 11 años, 10, 11 años cuando pasó eso. Después, ya grande, tenía como 18 años, yo creo, 18, 19. No sé si se acuerdan cuando salió la película de Actividad Paranormal. Ah, sí, famosa. Sí, esa película cuando yo la vi, veo que la chava se levanta sonámbulamente y se le queda viendo por un buen tiempo a su esposo. No sé si la llegaron a ver y vieron esa escena donde le están adelantando a la cinta y se ve ella así que está como 2 horas así paradas viendo y después va y se acuesta. Yo no vi la película, ¿verdad? Bueno, sí, yo no la he visto, pero sí es una escena muy famosa, de hecho, de las que más promocionan. Sí, donde ella se queda parada así estática viendo a su esposo, pero ella está dormida. Pero cuando ven las cámaras le dice, oye, ¿por qué estuviste casi 2, 3 horas parado a las 2 de la mañana viéndome? Y la chava decía, no, pues es que yo no me acuerdo de nada. Cuando yo veo esa escena, me acuerdo de mi infancia y fue de que, Dios santo, yo ya vivía solo, me acuerdo, vivía en una casa de renta. Todavía no vivía Mario David conmigo. Me acuerdo que esa vez tuve que prender la luz de la sala, la cocina, el patio, tenía un perro, mi perrito Max, lo subí a la cama y no pude, te lo juro, y siempre de que Diosito ya no vuelvo a ver esas cosas, rogando así, hasta parece un meme yo de que te metes en problema y ya andas pidiendo auxilio, pero pues, yo sabía a lo que te ibas a meter, pero yo nunca me imaginé, y eso me impactó a mí demasiado, que dije, y les voy a ser sincero, volví a ver la Actividad Paranormal 2, 3 y la 4, ya cuando ya se me olvidó y lo seguí viendo. Pero me acordé de esa escena y a mí me dio miedo, o sea, y estuve casi como un mes traumado por la película que había visto y porque yo pensaba, porque en la película se trata que es un demonio el que maneja toda esa casa, pero nunca ves al demonio. Y entonces como no ves, las personas. Ajá, como no ves así físicamente lo que es lo que me causó más terror. O sea, y creo que le causó más terror a toda la gente que vio. Yo creo que ver algo físicamente como que es algo más de que ya sé qué es, pero imagínate escuchar voces o algo y no saber qué no te dejas sentir confiado de que sí, ya lo vi, ya sé cómo es. Sí, mínimo ya sé, pero yo creo que ahí jugaron psicológicamente con la audiencia, no mostrar qué era lo que pasaba en esa casa o qué. Esta plática, esta charla me ha dejado una moraleja. Ustedes son más curiosos que yo, Oye, pero tú dijiste que sí tenías algo, Johnny, ¿no? Dijiste que... Sí, estuve pensando, hace unos días, precisamente quizá una semana, tuve una experiencia que sí, ahorita que ustedes estaban platicando, no precisamente me pasó por curioso, pero sí, creo que hablando de estas experiencias, puedo creer que hablamos de abrir portales, por decirle así de alguna forma, por lo que ustedes hablaban, he estado pensando ahorita que son portales que uno abre de acuerdo a... Oye, perdón, podría quedar el título, abriendo portales por no hacer caso. Más llamativo, yo creo que tendría más views para... Fíjense que ustedes hemos estado hablando de la música como un canal, ¿no? Y las películas. Ambos son conductos que llevan a una experiencia y yo creo que también otra cosa que nos puede llevar a experimentar eso y va de acuerdo a lo que yo sentí esta semana pasada, tiene que ver la carga pesada de una discusión o de un problema con otra persona que puede desencadenar en una experiencia que sea totalmente negativa. Fíjense que les cuento que hace unos días estaba discutiendo con mi esposa. Empezamos dialogando y ya saben, ya los tres somos casados, ¿no? Empezamos dialogando, pero luego
en pocas palabras, terminamos peleando. Se empezó a elevar la discusión. Sí, se elevó totalmente la adrenalina, por ahí dijimos cosas que no debimos decir, pero yo creo que los tres hemos experimentado que cuando hemos discutido, no solo en pareja, sino yo recuerdo haber discutido fuertemente con David cuando vivía con él. Se siente esa carga pesada, algo que sabes tú que algo que abriste, que no lo ves, pero que sientes esa pesadez. Y precisamente platicamos, discutimos y nos dormimos y no nos pedimos perdón ni platicamos más. Y yo empecé a soñar, era la madrugada, yo empecé a soñar con mi esposa, empecé a soñar que ella me estaba recriminando algo, ¿no? Pero yo la veía llorando, pero después ya no era la voz de ella, empezó a escucharse una voz demoníaca, una voz así gruesa que se empezó a distorsionar. Fue algo algo terrorífico, que yo empecé a decir en mis sueños, gloria a Dios, y solo recuerdo que Febe me despertó y me dijo, Jonathan, ¿estás bien? Dice que yo estaba delirando, no sé qué estaba diciendo. Entonces, cuando yo desperté, tenía un miedo así profundo, porque yo sabía que el espíritu, un espíritu malo estaba ahí en el cuarto. Y enseguida recordé y pensé en la discusión que había tenido con mi esposa. Y en ese momento pude entender que muchas veces nosotros no somos muy conscientes, ¿no? A veces discutimos, decimos cosas y no nos damos cuenta que estamos abriendo un portal o dándole cabida, pues, a un espíritu, ¿no? Algo malo. Entonces, pues, esa fue la experiencia. No sé cómo ven ustedes. Creo que ha sido... No sé por qué eso se me hace todavía más terrorífico. Sí, creo que ha sido... Se podrá escuchar así, pero la mejor experiencia ahorita contada. Porque nosotros por curiosidad, Junior, por la curiosidad, y a lo mejor fue como yo decía, algo físico también, pero lo de Jonathan es como que ya un mensaje un poquito más clarito, ¿no? De que algo no está bien. Fíjense que yo me puse a reflexionar. Yo no veo películas de terror, David sabe, y mi esposa sabe que yo no veo películas. Me llaman mucho la atención, sobre todo las de exorcismo, pero por lo mismo que yo sé que puede ser un portal o un conducto para algo que no quiero experimentar, no lo hago. No había visto películas de terror, no había escuchado música pesada. Fue precisamente esa discusión antes de dormir que desencadenó esta situación, y yo me puse a reflexionar algo. A veces cuando uno discute con su esposa, con alguien, tú ves a la persona, ves que te está recriminando algo, ves que está hablando, ves que está llorando, y tú te sientes mal, a veces sientes coraje, a veces te sientes incómodo porque estás escuchando, pero en el sueño la voz de mi esposa dejaba de ser la voz de mi esposa y empezaba a ser una voz, pues, profunda, gruesa y terrorífica. Y yo entendí, muchachos, que realmente a veces un espíritu, sin nosotros quererlo así, se puede infiltrar en el actuar de uno de nosotros, vaya. No que nosotros seamos malos, no que nosotros estemos haciendo algo o que estemos en malos pasos, pero que si no tenemos cuidado, no sé si me explico, porque mi esposa no es una persona mala, es una persona cristiana que ama a Dios, pero que tuvo algún arranque de euforia, de su carácter, y sin querer, pues en esa discusión que los dos tuvimos, pues se abrió paso para que experimentara yo esa cosa, ¿no? Tan terrible. Entonces, pues sí. Quiero aportar dos cosas. La primera, no sé si les ha pasado eso de que cuando hay una discusión en el trabajo o algo así y todos se quedan callados, siempre dicen, hombre, se siente una mala vibra. O cuando vas entrando y de repente ves todos callados y se siente el ambiente como que tenso. Yo creo que esos espíritus como que, no sé, yo nunca he estudiado de demonología o cosas así, pero yo me imagino que pues ellos, eso es lo que los alimenta. Y las películas siempre nos los han puesto así, de que ellos se alimentan del miedo, del enojo, de cosas así. Y entonces
la experiencia que tú nos acabas de contar es para pensar en realidad, cuando por eso dice la Biblia, creo en un capítulo, que no nos debemos de acostar enojados. O sea, Fíjate, Junior, que es curioso, porque si lo pensamos así un poco más fríamente, ¿qué fue lo que ocasionó el primer asesinato, por así decirlo, de la historia, bíblicamente hablando? Precisamente Sí, fue un descontento, ¿no? Fue uno de los dos. La ira, a lo mejor la Biblia no lo describe con tantos detalles y solamente se señala a Caín como el culpable, ¿no? Pero no dudo que a lo mejor en la inocencia de Abel, no sé de qué manera Dios le hizo entender que él había sido digamos que a quien Dios había agradado. Pero a lo mejor igual quizá antes de que Caín haya hecho algo, a lo mejor hubo una pequeña discusión, ¿no? Y a lo mejor, incluso a lo mejor después de la discusión hicieron como que, pues no pasa nada, y ya viendo Caín, ¿no? Quizás echando a su hermano es cuando comete el asesinato. Entonces, digo, a lo mejor, como decimos, no podemos asegurar nada, pero pues por algo Caín mató a Abel, ¿no? Por ese enojo que quizá tuvo. En Efesios 4:26 al 27, con Nueva Versión Internacional, dice: si se enojan, no pequen, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. Explícito. Como aquí al dedo. Junior dijo algo muy interesante, que esas cosas alimentan a los demonios, a los espíritus, y pues esa cita lo viene a corroborar, ¿no? Como el Espíritu Santo advierte, aconseja que no hay que dormirse, no hay que acabar el día con un enojo, con una ira. Qué profundo, la verdad. Sí. Estás dando cabida a esos entes de alimentarse, y cuando uno está enojado, hasta a veces se siente uno cansado, irritado, y yo creo que esas cosas se empiezan a alimentar de nosotros. No sé si alguna vez, fíjense, han visto Harry Potter, donde salen puras películas así. Discúlpenme, pero la verdad yo tuve una vida alocada, pero hay unos fantasmas que se llaman dementores. Y entonces en eso, ajá, se alimentan del miedo. Se alimentan del miedo. O sea, quién sabe si así sutilmente nos mandan esas señales y nosotros lo vemos como una película, pero en realidad te están diciendo, cuando ustedes tienen miedo, se enojan, esas cosas que en realidad existen porque creemos que existen, se están alimentando de nuestras energías positivas. Y yo creo que cuando pasan eso, por eso algunos pierden sus trabajos, sus matrimonios, no sé, diferentes pérdidas, porque pues esas cosas se van alimentando y te van haciendo ser las peores personas más viles en el mundo. Oigan, hemos hablado de los portales que abren cosas negativas. Ahora les pregunto, ¿alguna experiencia paranormal positiva que hayan tenido? Johnny, tú te vas a acordar porque ya lo hemos hablado un par de veces en otras ocasiones, cuando éramos unos niños, vivíamos allá en Yucatán, y coleccionábamos los mentados tazos, ¿no? Y me acuerdo que muchos era en la colección de Pokémones o algo así, que parecen como diablitos y monitos y no sé qué tanto. Y recuerdo que llegué a tener una buena selección, ¿no? Una selección especial de puros tazos de esos juegos. Y pues nuestros papás siempre nos decían, ¿no?, que ya los tiráramos, que pues sí, los podíamos jugar un ratito y después a la basura, o incluso pues ni jugarlos un ratito. El punto es que yo tenía mi changote de oro ahí escondido detrás de uno de los cuartos, ahí en esas barreras, ¿cómo se les llama? Albarradas, los muros que ponen ahí para separar los terrenos con las propiedades. Y me acuerdo, ese fue un domingo, me acuerdo que según yo dije, no, ya voy a deshacerme de estas imágenes, de estos monitos.
Y me acuerdo que lancé la bolsa como a unos 5 o 10 metros quizá del otro lado de la otra propiedad. Y pues ya me había librado de... Le mandaste la maldición a los vecinos. Pero ¿cómo es uno de niño? A lo mejor esto no tiene mucho que ver con algo espiritual, pero como uno así aprende. Me acuerdo que como a los 15, 20 minutos, pues la conciencia me remordió de que, oye, mis tazos, no inventes, cómo los voy a... Tantas sabritas que me tuve que comer para coleccionarlos, y me fui. Yo no le dije nada a Jonathan, creo, o no sé si me acompañaste, ya no me acuerdo. El caso es que me crucé a la propiedad privada a buscar mis tazos y todo bien, logré encontrar la bolsa y todo, y ya de regreso empecé a sentir una comezón. ¿Qué pasa? Me empiezo a rascar todo el cuerpo, y ya cuando llegué al cuarto, Jonathan, algo me pasa, y llorando y gritando, y me acuerdo que el pobre Jonathan... Desvístete, quítate la camisa. Me acuerdo que fuiste por un balde de agua y me echaste agua en todo el cuerpo y no se me quitó. Después que... pues a lo mejor creemos que fue alguna planta de esas, algún venenillo o algunas sustancia así, que a lo mejor me provocó una reacción alérgica. Pero pues bueno, ahí quedó la experiencia paranormal de, pues, cuando uno no hace caso, ¿no? Y entonces pues desde ahí aprendimos que los tazos mejor fuera de casa. Yo pienso que fue positivo, porque a lo mejor cuando uno es niño piensa que lo que nos dicen los padres muchas veces es un poco de exageración, ¿no? Exageración, sí. Y ahora que soy adulto, que estoy casado, ya pues como dicen ustedes, ¿no? Se ve la vida diferente, y cómo me resuena mucho esos recuerdos, y cómo me han ayudado a saber tomar decisiones, no siempre sabias, pero siento que ese tipo de recuerdos me hacen pensar con más claridad y decir, oye, cuando mis padres dicen no, o cuando yo noto ahora como adulto que algo simplemente no, pues aunque parezca un poco infantil o que no me va a hacer daño, sí, hay que tener cuidado. Entonces es una lección positiva, ¿no? Algo que a mí me haya pasado positivo fue hace, no sé si teníamos un año de casados, Kenny y yo, no me acuerdo todavía, pero ya estábamos casados, y todavía estaba en esa vida tremenda que tenía. Me acuerdo una vez que le digo a Kenia, oye, me voy a ir con unos amigos, van a hacer una carne asada, y pues ya sabes, carne asada, cerveza. Le dije, no, pues, sí, no, pues me fui yo sí, de hecho fue un domingo, o un sábado, no me acuerdo si fue un sábado o un domingo. El asunto fue que ahí estoy yo con un vaso de michelado. Aquí en Nuevo León son micheladas, son típicas, que se ponen ciertas cosas, ingredientes con la cerveza para que sea picosito. Entonces yo estaba tome hasta que llegué a la casa. Fue la primera vez que llegué aquí a mi casa, pero así cayéndome de borracho. Kenia estaba enojadísima, o sea, nunca lo había hecho, fue esa única vez. Y ya así pasó, creo que fue un sábado. Entonces el domingo yo ya andaba el típico crudo y compramos unos tacos. Pero yo sentía como que algo en mi garganta me molestaba. Y entonces me pongo a comer los tacos, pero sentía cuando pasaba la comida como que algo me raspaba en mi garganta. Y entonces cuando me voy a ver al espejo vi como que tenía un bulto negro en la garganta. Y entonces me puse a checar el típico San Google. Bultos. Ya tienes cáncer, sí, y todo. Y cuando empiezo mañana. Sí, cuando veo que decía cáncer. Y yo, pero llorando así, yo estaba desesperado, dije, no, Dios ya me castigó por haber hecho eso. Y Kenia así asustadísima, no, pero es que no digas eso, tú no sabes, es que mira, tengo ese bulto negro y eso es cáncer, y le mostraba las imágenes. Y entonces yo me acuerdo otra vez el de Diosito, soy yo de nuevo. Aquí estoy otra vez, hijo tan malo que tienes.
Le dije, me acuerdo que oré, la verdad, y le dije que me perdonara, que ya no iba a volver a hacer eso, pero que no fuera cáncer. Yo me acuerdo que yo estaba dormido y en eso soñé que, fíjate, de un joven de la iglesia, me acuerdo de Tony, soñé que Tony me veía mi garganta y me decía, como que él era un doctor y me decía, no tienes nada. Y me levanté, me acuerdo, me lavé la boca y todo y fui con el doctor, iba a ir con el doctor y Kenia me iba a acompañar. Y le platico al doctor, no, es que tengo una cosa negra aquí en la garganta para que usted me cheque y me dé el diagnóstico. Entonces me empieza a checar el doctor, me dice, pues no tienes nada. Me dice, yo no veo ningún bulto negro, nada. Sí veo que tienes como que algo irritado tu garganta, pero no tienes nada. Es por tomar cerveza, ajá, muchacho. Y entonces yo me quedé de que no, pero es que yo ayer tenía esa cosa. Dice, pues aquí no hay nada. Oye, entonces yo llegué a llegué a la casa rápido y yo incrédulo abro la boca porque yo me había visto ese bulto, o sea, yo me lo podía ver. Me empiezo a abrir, abro la boca y con la lamparita del celular empiezo a luzar y no encontraba nada. Y yo de que después me acordé del sueño que me decía el Tony, me decía, no, ya no tienes nada, me decía. Y ya fue de que pues viví esa cosa, puede ser paranormal positivo, o sea, Kenia lo vio, o sea, Kenia vio y no estaba loco, o sea, si yo lo hubiera visto solo y yo dijera, pues me lo imaginé, pero Kenia lo vio y por eso se asustó ella también, porque pudo haber sido un llamado de Dios, de advertencia, que si seguías en esos malos pasos te podía pasar algo así. Sí, o sea, como que ya iba encaminándome poco a poco ya de que o te va a pasar algo y yo ya no te voy a poder, como dicen aquí, ya, Diosito ya no me va a hacer el paro y ahora sí se acaba todo, pero no, eso fue y ya desde ahí ya no volví a salir. O sea, sí voy a veces con mis amigos a carnes asadas, pero ya no es así el típico la típica Oigan, cosa. Yo sí tengo una experiencia, podríamos decirse paranormal, pero ahora sí, como les decía yo, vamos a decirlo así, de una forma positiva. Tenía 13 años, vivíamos en la Ciudad de México, en un campamento, obviamente tú lo conoces, de México, la iglesia. Vivíamos en la parte de abajo y fíjense que una noche, es la única vez que me ha pasado en toda mi vida. Todos sabemos que Dios, a través de su palabra, nos ha enseñado que nos puede hablar de diferentes maneras, en un sueño, en una visión. Y yo nunca en mi vida he tenido una visión. Sí he tenido sueños, como ustedes, espirituales, pero esta vez pasó algo muy interesante. Yo me acosté en mi cama, era de noche. No sé si tú conoces, Junior, David sí recuerda que los cuartos de abajo del campamento de la Ciudad de México, de la iglesia, son muy oscuros, de día o de noche son muy oscuros. Sí, los llegué a ver. Sí, entonces yo recuerdo que eran quizá como esta hora, las 8, 9 de la noche, no era muy tarde en realidad, pero yo recuerdo que me acosté, no sé qué, si estaba escuchando la radio o si estaba, pero el chiste es que algo me adormeció. Y cuando yo ya estaba, como dice David, entre dormido pero todavía consciente, yo no sé por cómo decirlo, si fue una visión o fue un sueño, yo abrí mis ojos en mi sueño y empecé a ver como una especie de humo o de vapor blanco, no sé cómo decirlo, algo que no era material, pero un vapor que se empezó como si fuera un panal de abejas o avispas. Han visto en las películas cómo se empieza a ver como una especie de abultación. Sí. Que yo veía, yo tenía los ojos abiertos y vi que ese humo blanco, vapor, se acercó a la cama y empezó a tomar forma. Y yo en el sueño, podría decirse así porque estaba dormitando, abrí más los ojos porque no podía creer lo que estaba viendo. Y ese vapor se empezó a tomar forma de un ser humano blanco, como con una vestidura blanca, que se empezó a formar así al lado de mi cama, y cuando logró tomar toda la forma era de un ser que estaba arrodillado como orando, pero era un ser blanco, así como con una vestidura blanca. Obviamente no era algo como material, tenía la figura como de algo espiritual, ¿no? Algo como humo, como vapor, no sé cómo explicarlo.
Y cuando ya por fin se tomó la forma que debía tener, era un personaje con una vestidura blanca que estaba hincado y tenía como que la cara de un anciano. Y se hincó ahí y fue cuestión de segundos porque otra vez se volvió a desintegrar, dejó de tomar forma. Entonces yo me desperté y fíjense que hemos estado hablando, ¿no? De situaciones paranormales que te dejan entumecido, que no te permiten mover, que generan miedo. Pero esta sensación, todo lo contrario. Yo no sentí miedo, sentí algo bonito, ¿no? De ver ese personaje cuando abrí los ojos y he meditado mucho, ¿no? Porque en realidad no recuerdo yo si estaba orando, si había escuchado alguna alabanza, pero lo que sí sé y pienso que Dios me permitió abrir un portal de algo espiritual, algo positivo, que al contrario, ¿no? Yo no me dio miedo, no me dio ninguna exaltación, sino sentí algo especial, ¿no? Al ver ese ser que se arrodilló a un lado de mí. Pienso que pudo haber sido un ángel, no sé ustedes qué piensan, pero lo que sí sé, creo que no te lo he platicado muchas veces, a lo mejor sí te lo platiqué alguna vez, pero pienso y digo, abrí un portal o Dios me permitió ver algo positivo porque no sentí miedo, no sentí una exaltación mala, sentí admiración y pues pude dormir tranquilo, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia paranormal positiva. ¿Qué piensan ustedes? Eso que te pasó fue en la Ciudad de México, ahí en el campamento, ¿verdad? Sí, fue en el campamento. O sea, es una experiencia totalmente diferente. Yo creo que a ti te pasan esas cosas porque tú eres más, yo creo, a lo que nos ha pasado de David y yo. Tú has tenido como que, bueno, el John es más portado, déjame mostrarle cosas que se merece, y a estos incircuncisos hay que mostrarle cosas que se están buscando por no hacer caso. Ahí les va la última mía, que quizá yo diría que fue la única experiencia paranormal positiva a ese nivel como lo que ustedes están contando, ¿no? Algo espiritual por completo que me pasó. Jonathan ya sabe la historia, o a lo mejor ya se la conté a los dos, pero el punto es que me acuerdo que estábamos en la ciudad de Puebla y me acuerdo que pues por algún tiempo pues aún siendo jovencito, creo que era especialmente cuando estábamos o queríamos ser ungidos, y pues ya saben, ¿no? Uno se motiva y todo eso, y me acuerdo que empecé a orar todas las noches antes de me acuerdo que ya una vez que sabía que todos se dormían, yo me esforzaba por mantenerme despierto con la intención de poder orar a solas, ¿no? De que no hubiera ruido, de que nadie me interrumpiera y todo eso. Y me acuerdo que es una de esas noches, pues como siempre, ¿no? Me arrodillé y empecé a orar y todo eso. Y en mi oración me acuerdo que yo me empecé a imaginar, esto no fue algo que yo haya visto, sino me empecé a imaginar, ¿no? Que mi búsqueda, mi necesidad, me imaginaba que estaba cerca de Jesús, ¿no? Como que había gente, yo me lo imaginaba y así, todo eso. Y me acordé de la historia de la mujer que tocó el manto de Jesús, la mujer que tenía el flujo de sangre. Y pues me acordé de la historia y yo me empecé a imaginar, ¿no? Supuestamente que yo me acercaba a los pies de Jesús y que empezaba como que pues ves, la Biblia, me gusta mucho esta historia porque la Biblia dice, cómo relata, ¿no? Que ella pues llegó con esa confianza y esa fe. Y al mismo tiempo, no sé si ustedes conocen, bueno, seguramente sí han leído la historia de esta mujer que llega a los pies de Jesús. No recuerdo si ella era una mujer, ¿cómo se le puede decir? Una mujer de la vida galante, no me acuerdo muy bien. El caso es que llega a los pies de Jesús y llorando dice que empieza a lavar los pies de Jesús y con sus cabellos empieza a secar, ¿no? Bueno, para mí esa es una de las expresiones de humillación más profundas descritas en la Biblia, aunque mucha gente yo creo que no lo ve así, pero
en ese momento recuerdo que me puse a imaginar que yo era así, ¿no? De que con mis lágrimas, y me acuerdo que empecé a llorar y me imaginaba que yo pues derramaba mis lágrimas en los pies de Jesús y que con mi cabello le secaba los pies. Y fíjense que en ese momento de carga, de búsqueda intensa, empecé a alzar, me acuerdo que alcé las manos así y según yo en mi imaginación decía, voy a tocar el manto de Jesús. Y yo me lo iba imaginando, ¿no? Que había un manto, pero de repente empecé a sentir como que en las yemas de mis dedos estaba bien cansado y de repente me acuerdo que empecé a sentir como que si hubieran estrellitas, como partículas de estrellas que chispaban, así como chispitas que chocaban en las puntas de mis dedos y yo iba alzando más las manos, iba sintiendo más como esas estrellas, ¿no? Como chispas que brotaban y me acuerdo que yo decía en mi mente, ese es el manto del Maestro, es el manto de Jesús que estoy tocando y sentí lo que nunca, yo creo que si acaso una vez más después de esa tuve una experiencia similar, pero sentí una como si dentro de mí, como en la profundidad de mi ser, como si algo quisiera salir, pero algo especial, ¿no? Como un llanto, como un río, no sé cómo explicarlo. Y el caso es que duró quizá 1 minuto esa experiencia. Y recuerdo que seguí orando y orando, y bueno, en ese minuto especialmente, o esos minutos, cuando terminé de orar, yo recuerdo que yo no me quería levantar, sentí esa fuerza y me acuerdo que me levanté y aún seguía sintiendo, o sea, ya había abierto los ojos y todo eso, ya me iba a la cama y yo me acosté en la cama y seguía sintiendo esa sensación, no sé cómo explicarlo, la verdad, era una mezcla de felicidad, de humillación, pero al mismo tiempo de algo positivo. Y bueno, pues esa fue mi experiencia. Creo que la única experiencia que he tenido a ese nivel que me ha movido tan profundamente. Estuvo muy bueno el podcast, pudiéramos seguir hablando, pero yo creo que lo vamos a dejar para otro podcast más. David, gracias por habernos acompañado en este podcast. No sé, yo creo que ya te vas a quedar en este podcast. ¿Qué opinas, John? Me parece una excelente idea. Pasé la prueba. Sí, pasaste la prueba con un 10, la verdad. Bienvenido a tu podcast Plática con Sentido, David. Gracias, muchachos. En estos momentos, déjame poner un sonido de aplausos. En el podcast de aplausos, al igual ustedes no lo escuchan, pero yo sí lo escucho. Y ya en el podcast lo van a escuchar el efecto. Pero como todos saben, Jonathan es el encargado de dar una conclusión ya al finalizar este podcast. Así que John, la conclusión de esto nos pasó por no hacer caso o no abrir portales. ¿Cuál es tu conclusión ya para cerrar este podcast? Fíjate que esta última experiencia de David me asaltó una idea, ¿por qué no podemos abrir ese tipo de portales positivos, ¿no? Y yo mismo me puedo contestar, creo que todos tenemos la capacidad de abrir portales, pueden ser portales positivos, pueden ser portales negativos, ya creo que Dios nos ha ayudado mucho en este podcast a hablar de acerca de esas cosas que nos pueden llevar a abrir esos conductos del mal, música pesada, música diabólica, películas que sabemos que realmente las imágenes no son agradables delante de Dios, las discusiones, la ira. Y yo creo que todos, ¿no? En nuestro diario vivir debemos de tener ese cuidado, sobre todo los que somos cristianos, de no abrir esos portales, de no abrir esos conductos que para nosotros, ¿no? Quizá una discusión, una pelea en el trabajo, una mala palabra, podría pasar como algo normal, ¿no? Se nos puede escapar y sin querer estamos abriendo, ¿no? Esa energía negativa. Y por otra parte,
qué bueno sería, ¿no?, que todos los que han escuchado este podcast hayan reflexionado, ¿no?, en su vida espiritual. Si ustedes se dan cuenta, David hablaba de una experiencia muy, muy positiva que tuvo orando, y la experiencia que yo tuve, y me puse a pensar, esas experiencias las tuvimos de muy niños, ¿no? Quizá cuando nuestra mente no estaba tan sucia, cuando quizá había un poco de más inocencia o más limpieza mental. Yo creo que en estos tiempos ya de gente adulta que somos, podemos abrir nuevamente esos portales si somos personas temerosas a Dios, obedientes, que ya hemos pasado como Junior muchas experiencias malas. Demasiadas. Por ser un poco rebeldes, por ser un poco curiosos, pero ya como dice su palabra, ¿no? Ya como decía el apóstol Pablo, antes pensaba como niño, ¿no? Actuaba como niño, pero ahora que soy grande, ahora que ya tenemos esa madurez espiritual, pues qué bueno sería que todos busquemos esos conductos, esos canales de bendición para poder experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Es lo que puedo decir, compañeros. Perfecto. Pues amigos, gracias por llegar a esta última conclusión del podcast Plática con Sentido. Estamos muy agradecidos por seguir escuchándonos. Como ya escucharon, ya tenemos un nuevo integrante, David Ramírez, es hermano de Jonathan Ramírez, primos míos. Y más pues, que primos hermanos. Sí. Pero muchas gracias por haber escuchado este podcast. Me despido y nos vemos en un podcast más. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Adiós.